bendición. Usted y yo en esta mañana nos hemos venido a recargar de Dios, hemos venido a recobrar nuevas fuerzas, nuevas energías para poder iniciar con todo esta nueva semana para la gloria de Dios. Por favor, acompáñeme con su Biblia. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo número 2, versículo 9. Hemos estado ministrando la palabra en este pasaje, que el Señor nos confiere algunos privilegios a nosotros como pueblo de Dios. En esta mañana queremos hablar acerca de esa nación santa que somos nosotros, ese pueblo santo que cada uno de nosotros somos para la gloria de su nombre. La palabra dice acá, Primera de Pedro 2:9. Vea qué privilegio, mas vosotros sois linaje escogido, como punto número 1. Punto número 2 dice real sacerdocio. Punto número 3, nación santa. La cuarta característica es pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice la palabra, a su luz admirable. Y es que es algo glorioso, mis hermanos, el poder saber que el Señor nos ha escogido. El Señor ha puesto su mirada en nosotros. Siempre cuando nosotros vamos a la palabra podemos ver que hay un diseño de Dios, hay un deseo profundo de Dios. Desde el inicio, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el huerto del Edén, Dios siempre quiso para su pueblo el poder llevar a cabo algo especial con el hombre. Y el proyecto de Dios sigue estando en pie hasta el día de hoy. Y dentro del plan y dentro del propósito de Dios es que Dios siempre ha querido tener un pueblo suyo, un pueblo de su exclusividad, un pueblo, mi hermano, que pueda ser propio de él, un pueblo con una cultura diferente. Por eso es precioso cuando leemos allá en el libro de Esther, porque en el libro de Esther hay un hombre llamado Amán que le va a decir al rey Asuero: hay un pueblo, dice, diferente al pueblo de todas las gentes, cuyas leyes, cuyas normas, cuya ética, cuyos principios, cuya moral y cuyo estilo de vida es diferente a los de los demás pueblos. Y ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios que marca la diferencia en medio de la sociedad. Por eso es de que usted, como nación santa, que es el tercer principio que vamos a estar viendo en esta mañana, será necesario que nosotros hagamos la diferencia en el lugar donde estamos. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios para que podamos ser diferentes, para que podamos ser distintos, para que podamos ser un pueblo diferente y que pueda dar a conocer realmente los principios que el Señor ha establecido para este pueblo. Eso lo vemos allá en el libro de Esther. Si quiere, acompáñeme así rápidamente. Vayamos, bueno, ahí está, capítulo 3 y verso 8 del libro de Esther. Vea lo que dice la escritura. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, y esto es esparcido, dice, y distribuido entre los pueblos, porque el pueblo de Dios, la nación santa que usted y yo somos, estamos distribuidos por todas partes del mundo. En cada rinconcito del mundo hay una nación santa, hay un pueblo que es, mis hermanos amados, representantes nada más y nada menos que del cielo. Por eso usted y yo, como representantes de Dios, debemos de vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia, una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Entonces dice acá, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Y oiga esto, qué precioso. Y sus leyes, dice la palabra, son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, porque este rey Amán quería que el pueblo de Israel fuese destruido.
Este Amán quería que el pueblo de Israel fuera quizás exterminado de toda la región del imperio persa. Pero podemos ver, mis hermanos amados, a un pueblo que, a pesar de que se encontraba en un lugar ajeno, sus principios, su estilo de vida, la moral, la ética y todos los valores que podrían tener siempre les acompañaban. Por eso es de que el cristiano, donde quiera que se encuentre, a donde quiera que vaya, debe de demostrar de qué está hecho y debe de dar a conocer realmente que es un hijo o una hija de Dios, para la gloria de su nombre. No sé cuántos decimos amén en esta mañana, pero mis hermanos, nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios, dentro de su diseño, dentro de su propósito, entonces con Abraham, el Señor quiso llevar a cabo ese proyecto de hacer un pueblo especial, de hacer un pueblo exclusivo. Dios llevó a cabo con Abraham ese proyecto, y por eso Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Porque Dios quería que el pueblo que él iba a levantar de los lomos de Abraham fuera un pueblo diferente al de los demás pueblos. Por eso es de que hoy la iglesia debe de marcar la diferencia. Hoy la iglesia no debe de adaptarse y no debe de amoldarse al estilo de vida del mundo. Hoy la iglesia debe de ser diferente. Hoy la iglesia debe de ser distinta. La iglesia de Cristo, los redimidos, los escogidos del Señor, deben de ser diferentes. No podemos nosotros amoldarnos. Por eso el día de ayer citábamos allá en Romanos capítulo 12, porque Romanos 12:1 dice, así, ¿cómo decía ahí? Dice, vamos a ver, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el verso 2 precisamente marca la pauta de lo que estamos comunicando en este momento. El verso 2 dice: no os conforméis. Cuando la palabra dice no os conforméis, hay otras versiones que dicen no os amoldéis a este siglo. No se amolden, dice la NBI, vea, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Oiga, la importancia de que el cristiano, el Hijo de Dios, pueda ser transformado, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la iglesia no puede amoldarse. La iglesia, mi hermano amado, no debe de adaptarse a este mundo, a este sistema, a este siglo, sino, como bien lo estamos diciendo, la iglesia de Cristo debe de marcar la diferencia para la gloria de Dios. Por eso, si en algún momento alguien le hace daño a usted, ¿usted cómo va a proceder? ¿De la misma manera? No, de ninguna manera. A usted le hacen daño, usted no va a tomar venganza, sino que usted va a dejar a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pelearé por vosotros. El pueblo de Dios marca la diferencia. El pueblo de Dios no actúa y no se amolda al sistema de esta tierra, de este siglo, sino que el cristiano marca la diferencia. Pero bueno, para ir entrando en esta palabra, porque nos interesa, mis hermanos, ir resaltando algunas de las características de lo que es la nación santa. Dios desea que su pueblo precisamente pueda conducirse en esa línea de pureza, en esa línea de limpieza, en esa línea de rectitud, en esa línea, mis hermanos, de santidad para la gloria de su nombre. Hoy hay algunos de estos temas, entre otros, que ya no se predican en las iglesias. Hay temas sobre la santidad que ya no se hablan en las congregaciones, como resultado de que en algún momento se puede molestar el hermanito que anda en adulterio, ¿verdad?
De repente no se habla por temor a que aquel jovencito, aquella señorita que están en una relación de noviazgos y que ya andan en relaciones ilícitas y han caído en una situación de fornicación, porque se puede ir de la iglesia. Pero necesitamos nosotros entender, amada iglesia, que somos una nación santa, que somos un pueblo santo y que Dios pide de su pueblo, Dios pide de su iglesia, precisamente que podamos conducirnos bajo esos principios. El principio de la santidad para la gloria de Dios en Primera de Pedro, donde nos encontramos. Solo que aquí ya vimos, dice la palabra que somos una nación santa. Y puesto que somos una nación santa, aquí mismo en Primera de Pedro capítulo 1 y su versículo número 16, vea lo que el apóstol Pedro nos enseña. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Usted y yo, un día el Señor nos llamó a este reino, y puesto que formamos parte de este reino, debemos de precisamente nosotros adaptarnos a los principios, a las reglas que hay en este reino. No digo que hay en la iglesia, que hay en este reino, porque hoy nosotros estamos en el reino de los cielos. Y dice la palabra en el verso 10 en el versículo 15, 1:15 dice, sino como aquel que os llamó, dice la palabra, es santo. ¿Qué dice su Biblia? Sed también vosotros santos. No dicen algunas cosas, ¿verdad? Dice, sino sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando la palabra nos enseña que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, debe de ser en todo. En el caso del varón, ¿verdad? Debe de manifestar santidad a Dios con lo que ve. El hombre de Dios debe de tener mucho cuidado, porque lamentablemente, mis hermanos, hoy el pecado está a la luz del día. Hoy el pecado y para que el cristiano, el creyente se ensucie, se manche, está a la esquina del poder hacer un clic en el dispositivo. De repente usted puede estar buscando algo en el navegador y de repente le va a aparecer algo ilícito. De repente le va a aparecer algo que le puede dañar, que le puede manchar, que puede ensuciar su mente, que puede ensuciar sus vestiduras. Ahí es donde el cristiano, tal como dice aquí la palabra, que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Debemos de buscar la forma, mis hermanos amados, ahora que nosotros somos esa nación santa, ver cómo agradamos a Dios. De ver cómo nos adaptamos al sistema de este reino, de este siglo. Y por eso la palabra dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero el verso 15 marca la pauta, diciendo que debemos de manifestar santidad en toda vuestra manera de vivir. Y esto que mencionaba es quizás acorde al varón, pero en el caso de las mujeres, de la misma manera. En el caso de la mujer, en su forma de vestir, su vestuario debe de ser con pudor. El vestuario debe de ser en el temor del Señor. En algún momento, y lo digo porque nosotros somos responsables de la crianza de nuestros hijos. Ya ves, yo les digo a mis hijas, por favor, esa ropa no quiero que se me la pongan. Esa ropa es provocativa. Esa ropa es algo que provoca y despierta la obra de la carne. Y esa ropa o esa vestimenta es para provocar al sexo opuesto. Tienen que aprender a vestirse en el temor de Dios. Porque en el caso de la hermanita también debe de buscar la forma. Hoy vemos, hablando en aspectos seculares, mujeres que sus blusas casi que abiertas, enseñando casi todo, buscando la forma de ser el centro de la atención. Ropa bien pegada, bien ajustada, mostrando todos sus atributos.
Porque algunas quizás tienen la idea, ¿verdad?, que el que no enseña no vende, dicen algunos. Pero ahora el cristiano debe de conducirse en el temor de Dios. Por eso el verso 15 dice que nosotros debemos de conducirnos en santidad, dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Somos una nación santa, somos un pueblo santo, y puesto que somos ese pueblo santo, debemos de buscar la forma de cómo agradar a Dios. Por eso es de que debemos de andar en el temor de Dios, mis hermanos. Debemos de andar en el temor a Dios. En el Salmo 93, vea lo que dice este salmo tan precioso. El Salmo 93 y verso número 5. Y esto es algo que es bien importante que usted pueda evaluar si se manifiesta en su casa. No solamente en su casa hablando literalmente, sino más que la casa donde usted vive, en su cuerpo. Dice aquí la palabra, tus testimonios son muy firmes. Pero luego dice, la santidad conviene ¿a qué dice? A tu casa. La santidad le conviene a su casa, amado hermano, amada familia. La santidad le conviene a usted. Porque la palabra dice que sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. Por eso la santidad es tan importante, es un pilar tan fundamental de parte del cristiano, porque si no hay santidad en nuestras vidas, no vamos a poderle ver un día a Él. Por eso la palabra dice que la santidad le conviene a nuestra casa. Por eso usted en su casa busque la forma, en su casa, en su cuerpo, busque la forma de estar agradando a Dios. De no agradarnos a nosotros mismos. Busquemos la forma de agradar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios en toda nuestra forma, en toda nuestra manera de vivir. Que nuestra casa glorifique a Dios. Porque dice la palabra en Pedro que es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa. Y por eso es que debemos de buscar que si hay algo que no glorifica a Dios, lo podamos desechar. Si usted considera de que hay algo que no es agradable a Dios y que a usted le mancha, a usted le ensucia, si hay algo que puede contaminar su vida, deséchelo. Porque lo contrario a la santidad, mis hermanos amados, sería la inmundicia. La santidad tiene que ver con la limpieza, con la pureza, pero la inmundicia tiene que ver con la suciedad, tiene que ver con la mancha. Por eso hubieron algunos personajes en la Biblia que cuando tomaron su reinado, como por ejemplo Ezequías, fue uno de los reyes de Israel que cuando comenzó a reinar, dice la palabra que la casa de Dios había estado completamente inmunda. Las puertas del templo se habían cerrado. El rey que había estado anterior a él había hecho atrocidades con el templo de Dios. Pero cuando Ezequías tomó el reinado, tomó la batuta, comenzó a limpiar la casa, comenzó a purificar el templo. Y eso es lo que hoy necesitamos nosotros, limpiar este templo, limpiar esta casa. Porque tal como lo estamos viendo en este salmo, dice, la santidad conviene a tu casa. Amada iglesia, a nosotros nos conviene vivir en santidad. No importa si el hermanito, no importa si la familia quiere llevar una vida en pecado, no importa si determinada persona quiere llevar una vida deliberada en la carne. Usted y yo debemos de buscar la forma de cómo agradar a Dios, porque un día nos vamos a ver delante de Él. Y por eso en esta vida debemos de agradarle con todo nuestro corazón. Por eso es de que dentro de la iglesia buscamos la forma de poder preparar al pueblo de Dios para que vaya al encuentro con su Dios. Y que cuando nosotros nos podamos presentar delante del Señor, podamos presentarnos un día aprobados delante de Él. Que no nos pueda decir el Señor, apartaos de mí. Mire qué tremendo, hacedores de maldad. Porque una persona que no vive en santidad es una persona que hace lo malo, practica lo malo. Pero una persona que vive en santidad cada día quiere agradar a aquel
que le tomó, aquel que le redimió para la gloria de su nombre. No sé cuántos queremos vivir en limpieza. No sé cuántos queremos vivir en pureza, en santidad para la gloria de Dios. Busquemos la forma, mis hermanos, de vivir en santidad para la gloria de Dios. Hoy somos nosotros llamados a ser una nación santa, ese pueblo que pueda marcar la diferencia, ese pueblo que al igual como allá en el reinado del rey Asuero, en toda esa provincia, se encontraba ese pueblo esparcido por todas partes, pero un pueblo que marcaba la diferencia, un pueblo que no se contaminó, un pueblo que no se amoldó al sistema medo-persa, sino un pueblo que guardó sus principios, un pueblo, mis hermanos amados, que guardó la palabra y que aún estando cautivos en tierra ajena, ellos aprendían a vivir y honrar a Dios. Por eso hoy nosotros debemos precisamente de tener esos principios siempre delante de nosotros. La santidad nos conviene, mis hermanos. Nos conviene llevar una vida de limpieza, una vida de pureza. Por eso cada día usted vea y hágase un examen. Y si por alguna razón hay algo que hay que sacar, si hay algo que hay que desechar, saquémoslo. Pero es tiempo de limpiarnos, es tiempo de desechar. Vayamos y si gusta, acompáñeme para poder ver esto de Ezequías que le decía. Porque es impresionante la forma en que este rey comienza a limpiar y comienza a purificar la casa de Dios. Es impresionante cómo este rey, mis hermanos, se enfocó en poder limpiar y en poder purificar la casa de Dios. Por eso el texto que estamos leyendo dice: la santidad conviene a tu casa. Ahorita les doy el pasaje. Es que hay algunos eventos que se encuentran en Reyes y hay otros que se encuentran en Crónicas. Bendito sea. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Capítulo número 28. Sí, 28 de segundo libro de Crónicas. Por favor, acompáñenme. Sí, en el 29, pero vamos a leer en el versículo, en el capítulo 28, porque en el capítulo 28, por ejemplo, si leemos el verso 19, hablando acerca del rey Acaz, vamos solo para tener un panorama de lo que hizo este rey pagano y cuál era la condición en la que se encontraba el templo, porque él profanó el templo. Y hay muchos cristianos en la actualidad que están profanando su propio templo. Hay muchos cristianos que en su templo, hablando en su cuerpo, hay mucha suciedad, hay mucha inmundicia. Hay muchos cristianos que en su templo hay pecado. Y por eso es de que hoy necesitamos nosotros limpiarnos. Dice el verso 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado, dice la palabra, desenfrenadamente en Judá. Y había prevaricado, oiga, grandemente contra Jehová. Dice, saltémonos al verso 22, dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió, dice la palabra, mayor pecado, oiga, contra Jehová. Verso 23, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le había derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Y dice: bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Es que el pecado, la mancha, trae ruina, trae destrucción a nuestras vidas, pero todo lo contrario es una persona que vive en santidad. Es todo lo contrario a una persona que vive en pureza, en rectitud, en integridad de corazón. Será una persona que va a ser bendecida, será una persona que va a ser prosperada. Pero sigamos en el verso 24.
Vea lo que hizo este hombre llamado Acaz. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Vea, o sea, todas las cosas que habían sido consagradas a Dios, las quebró, las destruyó, cerró las puertas a Jehová, o las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Este hombre le cerró completamente las puertas a Dios. Entonces, dice, ahora vayámonos al capítulo 29, verso 1, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y dice la palabra que hizo lo recto en el verso 2 ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, dice, en el mes primero, lo primero que él hace es aperturar las puertas de la casa de Jehová. Es decir, el rey, en este caso Ezequías, le está diciendo sí a Dios. Le está abriendo las puertas a Dios. Va a abrir las puertas del templo. Las puertas del templo pasaron mucho tiempo cerradas. Y la casa de Dios, el templo, había sido contaminado. Sigamos leyendo, verso bueno, estamos en el versículo 3, nuevamente doy lectura. Dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad, oiga, la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Y qué dice su Biblia? Y sacad del santuario, dice la palabra, la inmundicia. Por eso, amada iglesia, este tiempo es un tiempo de sacar inmundicia. Este es un tiempo de sacar la suciedad. Este es un tiempo de sacar toda especie de contaminación. Este es un tiempo en donde el cristiano no debe de permitir que pueda haber algo en su casa que pueda mancharle, que pueda contaminarle, sino que, como leíamos en el Salmo 93:5, la santidad conviene a nuestra casa, a su casa le conviene la santidad. Por eso es tiempo, amada iglesia, de que nosotros podamos limpiarnos para la gloria de Dios. Este es un tiempo de limpieza, es un tiempo de pureza, es un tiempo de santificación, de que podamos andar en rectitud, en el temor a Dios. Yo les he compartido, a veces como pastor, como ministro, me he topado con algunas situaciones. Recuerdo en una oportunidad, por alguna situación, había una hermanita que estaba teniendo problemas con su dispositivo, con su teléfono, y no preciso de qué se trataba. Yo le dije: permítame, hermana, voy a ver si se lo puedo. Cuando me da el teléfono, la hermana como que no se percató, pero tenía abierta una página donde yo me quedé asombrado. Yo me fui de espaldas, y claro, yo en ese momento me hice el desentendido, pero yo digo: ¿cómo es posible? Por ejemplo, que el pueblo de Dios pueda tener pornografía en estos dispositivos. O que el hombre de Dios pueda tener mujeres semidesnudas en sus teléfonos. ¿Cómo puede ser posible que el creyente, el Hijo de Dios, el que se está santificando, pueda, mis hermanos amados, tener cosas inmundas? O que pueda estar viendo cosas que le dañan en la televisión. No es posible. Por eso es un tiempo tal como lo está haciendo Ezequías. Dice que Ezequías preparó a sacerdotes, a levitas, y les dijo en el versículo número 5, les dice: santificad la casa de Jehová Dios de vuestros padres y sacar la inmundicia, dice, del santuario. Por eso, amada iglesia, yo no sé si me estoy dando a entender, pero este es un tiempo de que vivamos en santidad, que podamos vivir en limpieza, en pureza para la gloria de Dios. Y si por alguna razón había algo en su vida que no era del agrado de Dios, sáquelo.
Deséchelo, así como lo está haciendo Ezequías. Ezequías está sacando la inmundicia. Ezequías está sacando la suciedad. Al igual como cuando usted, hace poco con mi esposa, nos dimos a la tarea un día de estos de hacer algunos cambios en la casa. Y siempre que uno se pone a limpiar de una forma profunda, resulta de que hay algunas cosas que están ahí guardadas que uno dice: algún día las voy a usar, algún día me va a servir. Y resulta de que ese día nunca se llega. Y estamos guardando basura. O estamos guardando cosas que llaman cucarachas, que llaman bichos, llaman roedores. Gracias a Dios en la colonia no hay, ¿verdad? Pero en algunos casos hay cosas que se van acumulando y van llamando ciertos años. Entonces hay que sacar. Y entonces sacamos, como me dije. Cuando me di cuenta, habían varias cosas que yo tenía ahí que ya no me sirven. Yo dije: definitivamente esto hay que sacarlo. Y sacamos bastantes cosas. Y cada vez que usted hace una limpieza profunda en su casa, yo le aseguro que usted saca varias cosas, ¿sí o no? Aun cuando usted hace una limpieza profunda en su closet, usted se va a dar cuenta de que hay ropa que ya no se la pone, que está en buen estado, que está en buenas condiciones, que sirve, pero que ya no la usamos. Entonces, en algún momento, cuando hacemos alguna limpieza profunda, empezamos a sacar y a desechar aquello que lo único que está haciendo es ocuparnos espacio. Ahora, la pregunta es: ¿cada cuánto usted se detiene a hacer una limpieza de su vida? ¿Cada cuánto y con qué frecuencia usted se detiene a hacer una limpieza, a hacer un análisis, una evaluación en su interior? Y usted empieza a sacar todo aquello que no glorifica a Dios. ¿Con qué frecuencia usted empieza a desechar aquello que no le agrada a Dios? Es necesario que, así como Ezequías viene y comienza a sacar todo lo que había contaminado el templo, la casa de Dios, nosotros también podamos desechar todo lo que pueda contaminar esta casa. Por eso el Salmo 93, donde nos encontrábamos, dice la palabra: la santidad conviene a tu casa. Conviene a tu casa. La santidad conviene a nuestras vidas, mis hermanos. Pero sigamos aquí en Crónicas, donde estamos, aprovechando que estamos acá. Solo vayámonos al verso 6, dice la palabra: porque nuestros padres se han rebelado, dice, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo. Una persona que se aparta de Dios, lo primero que hace es comenzar a pecar, comienza a ensuciarse, comienza, a revolcarse en el pecado, como lo dice Pedro. La puerca lavada, dice, regresa a, ¿cómo dice allá? Al cieno, y el perro vuelve a su vómito. Eso es literalmente lo que le sucede a una persona cuando regresa nuevamente a su vida pasada. Pero dice acá: y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Pero dice el verso 7: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios, al Dios de Israel. Pero dice la palabra, vamos a ver, porque hay, me parece que aquí está. Vea, dice la palabra que 8 días se tardó el pueblo. Es que era demasiada la inmundicia. Vayámonos al verso 17, desde el verso 16. Era tanta la suciedad, era tanta la inmundicia, la contaminación en la que el templo se encontraba, que llevó trabajo a los levitas y a los sacerdotes. Dice la palabra en el verso 16: y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Verso 17: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, dice, y santificaron la casa de Jehová. ¿En cuántos días? Dice, en 8 días. Les llevó trabajo. Yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano.
aprovechando que estoy hablando acerca de esto y aprovechando que estamos tocando precisamente este punto en que la santidad conviene a nuestra casa, yo quiero decirle, no permita que ni una sola mancha pueda quedar en su interior. Esto debe de ser, al purificar nosotros nuestras vidas y al poder poner en orden nuestra vida delante de Dios para poder llevar una vida de limpieza, de rectitud, de transparencia delante de Él. Esto es como en el caso de las hermanitas. Yo veo a mi esposa cuando ella se levanta a lavar, ella saca toda la ropa, y yo creo que ese es el hábito de todas las mujeres, sacan toda la ropa y les queda una satisfacción que aún la ropa que cargan puesta también la lavan para que no quede absolutamente nada de lo que estaba sucio pueda quedar sucio, sino que todo pueda quedar completamente limpio. Y de la misma manera yo le digo en aspectos espirituales. Cuando usted se enfoque en poder limpiar su vida, no permita que nada pueda quedar en su interior. No permita que nada, esto no lo puedo sacar porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Saquemos todo lo que no glorifica a Dios. Saquemos y desechemos, mis hermanos, todo lo que no es agradable al Padre, porque la santidad conviene a nuestra casa. Aquí los sacerdotes sacaron toda la suciedad, toda la inmundicia, porque de nada hubiera aprovechado si hubieran tolerado un poco de inmundicia. Eso poco hace que después la contaminación continúe. Por eso en aspectos espirituales tenemos que limpiarnos. Vayamos a Hebreos capítulo número 12, verso 14. Ya hemos citado este texto, pero vayamos a él porque es un principio que es bien importante entender. ¿Por qué necesitamos vivir en santidad? Hebreos 12:14 dice, primero dice que hay que seguir la paz con todos. Y lo segundo dice, y la santidad, sin la cual, ¿qué dice su Biblia? Nadie verá al Señor. Dos elementos bien importantes, el estar en paz con todas las personas. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Quizás no vamos a estar del todo en paz con todas las personas, pero en cuanto dependa de usted, busque la forma de estar en armonía. Ahora que hayan personas que no quieran estar en armonía con usted, pues usted salva el problema, porque usted busca la paz, usted busca la comunión, usted busca el estar en armonía. Pero también debemos de buscar la santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Vayamos rápidamente porque el tiempo se me ha terminado. Pero vayamos por favor, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo número 3. Vea lo que dice la palabra, hablando acerca de la santidad, hablando acerca de ese pueblo santo que Dios desea que podamos ser cada uno de nosotros. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice su Biblia? Es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Claro, en ese contexto se estaba dando una serie de pecados o de inmoralidades en la iglesia en Tesalónica. Pero hoy nosotros debemos de apartarnos de todo aquello que nos mancha. Por eso, como diría Salomón en Eclesiastés, que en todo tiempo, ¿qué dice? Sean blancos nuestros vestidos. Y que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, que todo tiempo nuestras vestiduras puedan estar intactas para la gloria de Dios. Y aquí mismo aquí mismo en Tesalonicenses, donde nos encontramos, estamos ahorita en el capítulo 4, el versículo número 3, pero en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice la palabra, sino ¿a qué? A santificación. Por eso el cristiano no puede llevar, como nación santa que somos, no podemos llevar una vida de inmundicia, no podemos llevar una vida de impureza, de pecado, sino que con la ayuda de Dios debemos de buscar la forma
de llevar una vida de rectitud. Y para terminar la palabra, vayamos donde iniciamos. Vayamos a Pedro, solo que vayámonos al capítulo número 1, por favor. Y vamos a iniciar desde el versículo número 13. Yo creo que hemos entendido la palabra en esta mañana. No sé si usted ha entendido la palabra, pero la palabra es clara. Dice el versículo número 13, capítulo 1, verso 13 de Primera de Pedro, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el verso 14, como hijos obedientes, ¿qué dice su Biblia? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pues de que el cristiano ahora, que valga la redundancia, que está en Cristo, ya no puede llevar su misma vida desordenada que llevaba en otro tiempo. Si en otro tiempo nos gustaba pachanguear, ¿verdad? Ahora ya no. Si en otro tiempo a usted le gustaba echarse las cervecitas, ahora ya no. Si en otro tiempo a usted le gustaba jalar ahí el polvito blanco, ahora ya no. Si en otro tiempo a usted le gustaba no solamente tener una, sino 2 o 3 mujeres a la vez, ahora ya no. Porque ahora que estamos en Cristo, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El propósito de Dios, entonces, amada iglesia, es nuestra santificación. El propósito de Dios es que esta casa pueda estar limpia, para que cuando un día podamos estar delante de la presencia de Dios, Él no nos pueda decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, sino que el Señor pueda decir: venid, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y ahora sobre mucho te pongo. Que esa pueda ser la salutación que recibamos de parte de nuestro Dios, porque estamos llevando una vida de rectitud, una vida de limpieza, una vida consagrada a Él. Por eso, mis hermanos, para concluir le digo: conduzcámonos en el temor de Dios. Conduzcámonos en el temor de Dios, llevando una vida recta, una vida limpia, una vida santa, una vida de pureza, para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque día a día vienes a hablar a nuestras vidas. Y en esta mañana podemos entender cuál es el propósito y cuál es el diseño que tú deseas, que tú esperas para nosotros. Hoy queremos pedirte que a los que nos encontramos presentes en este lugar, como también a aquellas familias que están desde sus casas, que a cada uno de nosotros nos puedas ayudar para poder llevar una vida de rectitud. Nos puedas ayudar, Señor, para poder llevar una vida de limpieza, una vida de santidad. Ayúdanos, Señor amado, a poder llevar una vida limpia, una vida agradable delante de tu presencia. Tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver. Y nosotros hoy deseamos llevar una vida de rectitud. Nosotros hoy deseamos llevar una vida de pureza para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor amado, a ser agradables. Ayúdanos a honrarte. Que en toda nuestra forma de vivir, en nuestro proceder, te podamos agradar. Podamos ser agradables y podamos ser aceptos delante de tu presencia. En esta mañana te pedimos que despiertes el temor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Despierta el temor a ti, oh Dios. Despierta temor en nuestras vidas, para que podamos temerte y podamos llevar una vida de rectitud. Ayúdanos a limpiarnos cada día. Ayúdanos a purificarnos. Ayúdanos a llevar esa vida agradable que tú deseas para la gloria tuya, para que un día podamos verte cara a cara
y que podamos ser esa iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga contaminación ni cosa semejante, sino que podamos ser santos y puros para la gloria tuya. Bendice esta palabra que hemos compartido a la iglesia, prospérala en cada uno de los corazones de los oyentes. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.